Vamos a leer, si me acompañan, al libro de Mateo. El día de hoy vamos a estudiar el versículo 29 del capítulo 26. Mateo 26, versículo 29. Voy a iniciar leyendo desde el versículo 17 para un poco de contexto, pero vamos a estar estudiando el versículo 29. Mateo 26, 17 dice: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos tantas gracias por este día, porque tú pones en nosotros el querer como el hacer. Tú pones en nuestros corazones ese deseo de venir, de estar contigo, Señor, reunidos con tu pueblo, con tus hijos. Porque tú nos salvaste, Señor, y tú nos redimiste. Gracias porque de no ser por ti no estaríamos aquí. ¿Quién sabe qué sería de nosotros, oh Dios? ¿Quién sabe qué sería de nosotros? Solo condenación merecíamos, Padre, pero ahora clamamos a ti. Abba, Padre. Gracias por esta tremenda bendición. Señor, ayúdanos a poner nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras almas, todas a tus pies, Señor, para aprender de ti. Señor, yo sé y conozco mis carencias, cuán pecador soy, oh Padre. Pero te pido que me uses para predicar tu bendita palabra. Úsame, Señor, y ayuda a cada uno de mis hermanos a estar atentos, a recibir lo que tú has preparado, este alimento que tú preparaste para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, guíanos y guárdanos. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues estamos ubicados en un pasaje bastante conocido. Estamos viendo la historia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, y estamos en un punto muy alto en la historia, en un punto determinante en toda la historia de la humanidad, en toda la historia de la redención. Si pudieron notar en sus boletines,
nombré a este sermón pasado, presente y futuro. Y es que hace unas semanas, leyendo este versículo número 29, Mateo 26, que dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Desde que lo escuché hace unas semanas se quedó en mi corazón, y muchas veces lo había leído a lo largo de mi vida cristiana y nunca había reparado en cuán glorioso y cuán perfecto es este versículo y cuánto engloba en estas pocas palabras. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, a punto de ser entregado, a punto de cumplir con el propósito divino, a punto de tener el sufrimiento más grande que se ha experimentado jamás. Está con sus discípulos aquí, sabiendo lo que va a pasar, sabiendo por qué fue enviado y queriendo venir a sufrir por nosotros. Está aquí sentado con mucha esperanza, hermanos, en el porvenir, porque en esto descansamos nosotros también. Y hermanos, este versículo engloba el amor de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Así de perfecto como es nuestro Dios, así de perfecto es su amor, que va más allá de tiempo, que va más allá de todo. Este versículo tan pequeño que a veces pasamos, me incluyo, muy de corrido, porque estamos en medio de la historia, estamos en medio de qué va a pasar después. Estamos a nada de llegar a la cruz. Pero este versículo nos muestra y nos da mucha luz en cómo nos ama Dios. Y quiero que veamos a través de esto, a través de esta enseñanza, que pasado, presente y futuro, nuestro Dios nos ama perfectamente. Quiero que lo veamos primero en el pasado. Dios nos amó en el pasado. Como les dije, Cristo está aquí, en este punto de su vida, en este punto de su historia, por una razón. Cristo no llegó aquí solo por casualidad, eso lo tenemos bien claro. ¿Es cierto, hermanos? Cristo no estaba aquí solamente porque estaban necesitando un plan B para salvar a estos pecadores. Cristo no estaba aquí porque no les quedó otra a la Trinidad y dijeron: ni modo, vas, Cristo. Cristo estaba aquí por amor. Cristo estaba aquí por un amor absoluto a pecadores como tú y como yo. Y podemos verlo desde el principio de la historia, hermanos. En la caída, cuando el pecado entró al mundo, cuando Adán y Eva cayeron, cuando no pudieron obedecer a Dios, aún en las mejores condiciones posibles, aun cuando no era doloso y tenían la oportunidad de obedecer o no obedecer. Ahí, cuando cayeron, pudimos ver el primer resplandor de esta luz del Evangelio, cuando el Señor nuestro Dios les prometió enviar a alguien de la simiente de la mujer, que sería aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, aquel que vencería el poder del mal. Pero, hermanos, como dije, esto no fue una reacción. Dios aquí no estaba reaccionando. Dios aquí no estaba sorprendido. Dios sabía perfectamente lo que iba a pasar con su creación desde antes de crear. Dios sabía exactamente lo que iba a pasar.
Dios sabía que Adán y Eva iban a caer, que iban a ser incapaces de obedecer ese mandamiento: no comas del fruto de este árbol. Entonces, es claro en la Biblia, es claro en la palabra de Dios, que este plan de redención, el cual brilló por primera vez en Adán y Eva, no fue algo que inició en ese momento después de la caída, sino antes de la fundación del mundo. Dice la Escritura que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Eso fue una decisión sin ninguna cosa que la moviera. Esa fue una decisión total y absoluta de amor. Dios no te debía nada a ti, Dios no me debía nada a mí, Dios no le debía nada a Adán y Eva, a Abraham, a Isaac, a Jacob, no le debía nada a Moisés, no le debía nada a ninguno de sus profetas, a nadie, a ninguno de sus hijos. El Señor les debe nada. Entonces, este acto es de puro amor y por pura gracia. Hermanos, regocijémonos en verdad que desde el pasado, desde antes de que este mundo como lo conocemos empezara a ser, Dios nos amaba. Me parece hermoso ver la perspectiva de que Dios no nos empezó a amar en un momento, sino que Dios siempre nos amó. Y hermano, si eso no llena tu corazón de gozo, amor, agradecimiento, revísate, revisa tu vida. Porque ¿qué somos nosotros? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que Dios lo visite? ¿Qué merecemos tú y yo, hermano? Más que solo castigo y condenación, porque nos lo ganamos. Porque no hubiéramos hecho nada mejor que Adán y Eva. Porque hubiésemos igualmente caído miserablemente. Porque no hubiésemos podido cambiar la historia. Como muchos dicen, si yo hubiera estado ahí, las cosas hubieran sido diferentes. Hubieran sido exactamente iguales contigo y conmigo ahí. Y Dios lo sabía. Y Dios, en su infinito amor, en su perfecto amor, decretó, hizo este pacto con su Hijo amado, su único Hijo, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes siquiera que nosotros fuéramos concebidos, muchísimo tiempo antes. Dios te amaba. Y es maravilloso ver esta parte de la historia donde Cristo está aquí. Tuvimos mucha historia antes de que Cristo llegara con el pueblo de Israel. Mucha revelación a medias, con mucha luz faltante sobre este asunto de aquel Mesías que vendría. Pero hermanos, el pueblo de Israel, los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos de Dios, sí clamaban: oh ven, Emmanuel. Hermanos, aunque tuvieran muy poca luz, aún Adán y Eva, no sabemos qué tanto más Dios les enseñó, pero a lo que nosotros sabemos, lo que leemos en la Escritura es: un Mesías va a venir. ¿Cómo, cuándo, dónde? Exactamente no lo sabían. Sabían que cómo tenían que alabar a Dios, cómo tenían que ofrendar a Dios. Eso no lo leemos, pero leemos los resultados, ¿verdad? Leemos cómo lo hacía Abel, por ejemplo, que tuvo que haber sido enseñado por sus padres, que tuvieron que haber sido enseñados por Dios.
Pero hermanos, todo ese clamor de todos estos hombres, de todas estas mujeres, a lo largo de la historia del pueblo de Israel estaba aquí. Todo lo que Dios había prometido estaba llegando a su culminación. Aquel que vencería el poder del mal estaba sentado en una mesa a punto de ser traicionado. Y eso, hermanos, es de gozo. Porque no dependió de los humanos. Cristo no fue a la cruz porque los romanos le entregaron, porque los judíos le entregaron. Cristo fue a la cruz porque su Padre lo entregó. Porque te amó a ti. Todas las sombras estaban empezando a esclarecerse. La luz brillaba. Tenían al Mesías aquí y ahora. Aquel pacto precioso del Padre y el Hijo estaba llegando al clímax. Estaba llegando a su culminación perfecta. Todo el amor que Dios sintió por nuestra causa, por la humanidad, está contenido aquí. Y vemos las palabras de Cristo reconociendo su ministerio, reconociendo lo que habría de hacer, reconociendo que su tiempo se acercaba, reconociendo que Él quería hacerlo, que no fue obligado. Hay que recordar eso siempre, hermanos. Hay un himno que cantamos aquí: Cristo por nosotros quiso morir. Ese pacto perfecto entre Él y el Padre fue de igual a igual. Tenemos muchas veces la idea de un pacto, incluso en la Biblia, de un poder más grande a un poder más pequeño, de una fuerza más grande como es Dios, con la humanidad, por ejemplo. Pero aquí estamos hablando de Dios mismo con Dios mismo. Dos personas de la Trinidad entrando en pacto a beneficio de nosotros, la escoria. El hecho de que Cristo esté sentado ahí, a punto de sufrir lo que sufrió, es amor. Amor puro, hermanos. Digo puro porque no espera nada. Esa es la diferencia entre muchas veces nuestro amor, muchas veces lo que nosotros consideramos como amor condicional. Te amo porque eres mi hijo, te amo porque te portas bien conmigo, te amo porque haces esto por mí. Nosotros éramos enemigos de Dios, declarando guerra en contra de Él porque éramos hijos de Satanás. Ni siquiera volteábamos a verlo. Nos burlábamos de Él, no creíamos en Él, le dábamos la espalda, pecábamos contra Él. Y lo que vemos en el camino hacia la crucifixión, esos golpes que las personas le daban, cuando le escupían, cuando se burlaban de Él, cuando lo provocaban, cuando lo hacían caer. Eso es igual a lo que tú y yo hicimos. Y es Cristo pagando por lo que tú y yo hicimos. Hermanos, si eso no es amor, ¿dónde más lo puedes ver?
Nadie aquí haría tanto por alguien tan malo, ¿verdad? Nadie aquí, creo, daría su vida por un hombre que haya asesinado a su madre o que haya secuestrado a su hijo. Nadie aquí daría la vida por una persona así. Naturalmente diríamos, esa persona merece morir, esa persona merece ser castigado, y es cierto, igual que tú y que yo. Merecíamos la puerta al infierno. Vivimos en una época donde se habla mucho del mérito propio, de los logros propios, de lo que uno es y lo que uno vale. Pues a la luz de la Biblia merecemos solo condenación. ¿Y qué valemos? Nada. Nada. ¿Entienden el peso, la grandeza del amor de Dios de enviar a su Hijo, a Dios mismo, a morir por alguien que no vale nada? Pero para Dios valíamos. ¿Por qué? Porque nos amó. Simplemente. Simple y sencillamente. Guardando muchas proporciones, porque no tiene nada que ver, pero a veces decimos, es que yo quiero a esas personas porque son mi familia, ¿no? Si no fueran mi familia, ni las volteaba a ver. Y así nos regimos nosotros, ¿no? Esperamos algo a cambio, esperamos que venga algo que nos deje algo a nosotros también. Y así sí amamos. Dios no fue así. Gloria a Dios que no es así. Gloria a Dios que Él no es así. Si no, nuestro camino estaba trazado. No había por dónde salir, porque la Biblia dice, ni siquiera queríamos salir, ni siquiera queríamos buscar a Dios. Sus enemigos declarados. Y por ellos mandó a Cristo. A ellos amó, a nosotros amó antes de la fundación del mundo. Y aquí está Cristo, comiendo con el que le había de traicionar, partiendo el último pan, bebiendo la última copa, instaurando esta cena del Señor. Y vemos ahora cómo Dios nos ama también en el presente. Quiero que consideremos lo difícil que era para Cristo estar aquí. Porque, y creo que correctamente consideramos a Cristo siempre con su deidad, como 100% Dios, ¿correcto? Pero la Biblia también nos muestra mucho del 100% hombre. La Biblia también nos muestra mucho de los sentimientos de nuestro Señor. De los nervios que podría sentir, del temor que podría sentir. Porque era 100% hombre, hermanos. Esa naturaleza que nosotros tenemos solamente quitando el pecado. Pero en lo demás, esa naturaleza que nosotros tenemos, Cristo tenía. Si ahorita, hoy, en este momento que estás sentado aquí, vienen a arrestarte por crímenes que ni siquiera cometiste, pero por el simple hecho de ser cristiano, ¿no sentirías miedo? ¿No sentirías temor, incertidumbre, nervios? ¿O de plano nada? Porque si dices que nada, entonces humano no eres. Y eso es lo que estaba sintiendo Cristo aquí. Pero Dios el Padre, Dios el Hijo nos mostraron su amor desde el pasado y ahora aquí en el presente. Con nuestro Salvador, como dije, dispuesto a morir.
Y no solo dispuesto a morir, sino habiendo vivido una vida perfecta, habiéndose despojado de su trono, de su reino, habiéndose humillado, habiéndose humanado, habiendo nacido como un bebé, habiéndose sometido a la autoridad de este mundo, habiendo sido diligente en enseñar su palabra, habiendo orado, habiendo sentido tristeza, habiendo sentido mucho gozo, experimentando la vida humana, cumpliendo la ley en su perfección. ¿Por qué? Por amor. Hermanos, Cristo estaba en ese momento en el presente con ellos por amor. Como dije, no nos debía nada a Dios. Cristo es Dios. Cristo no nos debía nada tampoco. Sin embargo, estaba humillado aquí y estaba consciente de lo que iba a pasar. Él sabía quién era el que lo iba a traicionar. Incluso vemos un poquito después lo que pasó con Pedro, que son los versículos siguientes. Pedro diciendo: Señor, aunque me cueste la vida, yo no te voy a negar. Y sabemos lo que pasó. Y Cristo era consciente de esto. ¿Qué le dijo Cristo? Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Esto no era una sorpresa para Cristo, así como no era una sorpresa para Dios el que la humanidad iba a caer en pecado, el que Adán y Eva iban a caer en pecado. No era una sorpresa para Cristo que lo iban a traicionar. No era una sorpresa para Cristo que sus apóstoles lo iban a negar. Porque siempre hablamos de Pedro, ¿verdad? Pero dice que todos los demás también se fueron. La confrontación en ese momento fue con Pedro, que estaba diciendo: no, Señor. Pero los demás también estaban ahí. Y los demás también estaban de acuerdo. Y los demás también se fueron. Cristo era consciente de esto. Y digo, hermanos, cuánto amor les demostró Cristo, cuánto amor nos demuestra Cristo, que sabiendo eso, quiso morir por esas personas. Este Pedro, que muy pocas horas después lo iba a negar, a esos apóstoles que se dispersaron y a todos nosotros aquí, Él nos amó incondicionalmente a pesar de lo que nosotros hacemos, a pesar de cómo pecamos nosotros contra Él, porque su amor es incondicional, es pura gracia. Y sabemos que para nada era fácil lo que le esperaba a nuestro Señor. Porque muchas veces podemos hacer cosas por alguien cuando no nos cuesta mucho trabajo, ¿es cierto? A lo mejor podemos darle un ride a alguien después de la iglesia cuando pasamos por ahí, ¿no? A lo mejor podemos invitar a alguien a la casa porque ya tenemos comida preparada y muchas cosas hacemos porque no nos cuestan trabajo. Y es bueno hacer cosas por los demás. Pero lo que estaba a punto de hacer Cristo no era una de estas cosas. Lo que estaba a punto de hacer Cristo le iba a costar su vida, y no de una manera bonita. Leemos la cantidad de torturas que sufrió, la cantidad de golpes, la cantidad de humillaciones. Hermanos, es Dios. Y Él permitió, porque nada sale de su control, de su poder, de su decreto. Él permitió que eso pasara por un propósito. Él permitió que se le entregara, Él permitió que se le tratara de esta manera
Él dio la autoridad, como lo dice la Escritura, a las personas para que tomaran las determinaciones necesarias para la culminación en la cruz. Y la cruz grita: amor, 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 amor. Tú como cristiano no puedes ver la cruz, no físicamente, sino meditar en la cruz. No puedes pensar en la obra de Cristo sin sentir algo. No es posible. Y si no sientes, y si piensas que esto se repite mucho en la iglesia, te invito a examinarte. Porque esta verdad, como cantamos hace un ratito, amamos esta cruz, no la madera, el acto, lo que sucedió allí en la cruz. Lo amamos, lo atesoramos, porque en realidad es lo único que tenemos. Y qué gran tesoro. Pero hermanos, deberíamos amar la cruz. Y repito, la obra, lo que implica el amor de Dios derramado sobre nosotros, esa gracia inmerecida sobre tu persona y mi persona. Y allí fue Cristo a culminar la obra, no sin antes decirles lo que leemos en el versículo 29: no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, no todo era triste, no todo era desolación. Había mucha, pero mucha esperanza. Y Cristo, quien es Dios, estaba seguro de esto. Y podemos ver también el amor de nuestro Dios para con nosotros en el futuro. Y ahí entramos todos y cada uno de nosotros también. Cristo no les dijo: voy a morir por ustedes y hasta nunca. Cristo no les dijo: termino y me voy, háganse bolas. Recordamos qué es lo que dejó Cristo, ¿verdad? Número 1, al Consolador. Que los discípulos en ese momento no entendían. ¿Cómo que nos conviene que tú te vayas? Las personas ahí alrededor decían: ¿cómo es posible que nos convenga que tú te vayas si tú eres Dios? Como dije también, era 100% hombre. Y aunque podía utilizar estas cosas de la deidad para hacer milagros, eso no era el objetivo. Pero venía el Consolador. Cristo había prometido al Consolador, que es Dios mismo, pero morando en el corazón de cada uno de sus hijos. Había prometido eso, pero también había prometido que iba a volver a estar con ellos, tanto presencialmente y luego en gloria. Había prometido que iba a resucitar. Y esa es una parte muy importante de todo esto, porque todo lo que dijimos antes es esencial, pero sin la resurrección no hay nada. Cada parte necesita de la otra. El plan perfecto de Dios antes de la fundación del mundo, valga la redundancia, es perfecto. Necesita cada parte, y una de estas partes era la resurrección de Cristo. Y Cristo estaba aquí en su humanidad, sí, nervioso, sí, con dolor físico, espiritual, hermanos, de cargar con todos nuestros pecados en la cruz. Pero Cristo estaba ahí también, muriendo por nosotros con esperanza. Él sabía que iba a resucitar. Él sabía que iba a vencer el poder de la muerte, iba a vencer al diablo y a todos sus enemigos. Él lo sabía y lo compartió, lo externó primero diciendo:
voy a resucitar en 3 días. Y como vemos en la cruz, diciendo en el clímax, consumado es. Y regresó de la muerte. Y resucitó porque la muerte no tiene dominio sobre él. Y se imaginan a todos estos apóstoles, a todos estos seguidores que lo habían visto morir, que habían visto la crueldad con la que se le había tratado. ¿Se imaginan lo que sintieron cuando lo vieron una vez más entre ellos? ¿Se imaginan la llenura de su corazón al ver la promesa cumplida en su plenitud? Y tal vez les resonaban estas palabras, que iban a volver a beber este fruto de la vid en el reino de su Padre. Qué maravilla, hermanos. Qué maravilla, porque esa promesa es para ti. Esa promesa es para ti. Con esa sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, Él compró esta recompensa. Él compró tu salvación. Le perteneces a Él y puedes estar seguro de que esta promesa también es para ti. Regocíjate. No estés triste meditando en cuán mal es el mundo hoy en día. No estés triste meditando en cuán mal te va aquí en esta tierra. No estés triste si perdiste un familiar, no estés triste si perdiste dinero, no estés triste si perdiste un trabajo, no estés triste si estás enfermo, incluso si te queda poco tiempo de vida. Porque, hermano, si tú eres su hijo, el morir es ganancia. Hermanos, esperamos con toda la confianza, y no solo la confianza y la esperanza, sino la certeza. Porque lo que Dios dice es sí y amén. Esperamos con certeza estar también en la morada eterna, en el reino de nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad, porque Él nos amó y nos amará siempre. Creo que muy prácticamente me toca decir aquí, ya he dicho mucho, todos los que somos hijos de Dios y estamos aquí sentados somos muy pecadores. Fuimos muy pecadores, somos muy pecadores aún. Y hasta la gloria vamos a seguir pecando. Pero quiero hacerte una pregunta a ti, que tal vez no conoces a Dios o no lo reconoces, o a Cristo como tu Salvador, que puede ser el caso. Todo lo que has escuchado aquí acerca de este amor tan grande, acerca de este Dios tan poderoso, tan amoroso, lleno de gracia, ¿tú crees que Él no puede amarte a ti? ¿Tú crees que eres demasiado pecador como para que Él no te ame? Porque si crees eso, estás engañado. Como hemos visto, no depende en lo absoluto de ti, sino de su pura gracia. ¿Y qué pide? ¿Qué pide Dios? ¿Qué le podemos ofrecer nosotros? Nada. La oferta del Evangelio es gratuita. La salvación es gratuita. Lo que la palabra nos dice es: arrepiéntete. Sé consciente del mal camino por el que has estado. Sé consciente de lo que mereces. Pero también sé consciente de que Cristo es tu Salvador. Puede ser tu Salvador. Y ten confianza en eso.
No necesitas nada más. No necesitas un costalito de buenas obras para pesarlo y ver si sí o no. Necesitas reconocer quién eres, cuánto has pecado contra Dios, no querer hacerlo más y reconocer que Él te puede salvar. Seas quien seas y hayas hecho lo que hayas hecho. Porque el amor de Dios es perfecto en el pasado, en el presente y en el futuro. Y hermano, no me queda más que animarte, en verdad y en lo práctico. No solamente a tener este gozo en tu corazón, que deberías, efectivamente. Pero hermano, ¿cómo vive una persona que es consciente de este amor? ¿Cómo vive una persona que sabe que no merecía nada y que ahora lo tiene todo? Porque no es poca cosa, hermanos. No es como que Dios diga, fuiste un pecador, bueno, no te preocupes, ten 100 millones de dólares y vive tu vida. No, hermanos, te está dando la vida eterna. Tienes todo. ¿Cómo vive una persona así? Y viene a colación lo que vimos en la mañana en cuanto al avivamiento. Una persona que ha recibido este amor, que ha sido testigo y que en su propia vida ha experimentado este amor perfecto que abarca todo tiempo, reacciona de la misma manera. ¿A qué me refiero? Dios dice, si me amas, guardas mis mandamientos. Si me amas, me obedeces. Y hablábamos acerca de los anhelos, ¿no es verdad? Una persona que ha experimentado un amor así, en verdad, que ha sido tocado por un amor así, ¿no anhela más de esto? ¿No anhela conocer más de aquel quien le entregó este amor? ¿No anhela conocer más y obedecer y servir a aquel que lo salvó? Que este gozo, que esta esperanza que podemos tener, porque es nuestra, porque nadie nos la puede quitar, porque no nos la ganamos nosotros. Aquí en este mundo todo va y viene. Podemos esforzarnos mucho por una casa y después de 50, 30, lo que sea años, comprarla, y puede irse en un segundo con un desastre natural. Lo acabamos de ver. Aquí todo es pasajero. Todo es pasajero, pero el Señor nos ha entregado lo perfecto, lo incorruptible, lo que no se puede terminar y lo que no nos pueden quitar, porque no hicimos nada para obtenerlo. Si tú tienes eso, hermano, ¿por qué seguir afanado en cualquier otra cosa de aquí? ¿Por qué? ¿No parece necio? ¿Qué le dirías tú a un niño que tiene un paquete de galletas completo aquí a su derecha, pero él quiere la galleta que está en el plato de acá? Dirías, pues qué necio, tiene un paquete completo acá para él solo y está buscando el pedacito mordido que está allá. Así somos. Tenemos la gloria eterna asegurada, comprada por la sangre de nuestro Señor, de nuestro Salvador Cristo, y andamos por el mundo buscando y afanándonos porque ya no nos salió bien esto, porque no sé qué va a pasar mañana, porque mi estabilidad económica, porque mi estatus social. Hermano, eres residente de una sola patria. Lo demás no importa. Perteneces al pueblo de Dios y eres peregrino aquí. No te enfoques tanto en algo que no te pertenece. Este mundo no es tuyo. Las posesiones que tienes en este mundo no son tuyas. Tu familia no es tuya. Lo que sí es tuyo
es esta promesa. Esa promesa de que vas a estar con tu Salvador. Como dice el himno también, cara a cara espero verle. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Y compartiremos con Él ese fruto de la vid. Aquel que en ese momento simbolizaba su sangre, la que habría de ser derramada por el amor perfecto a ti y a mí. Hermanos, no nos afanemos por el aquí y el ahora. Aferrémonos en esperanza a lo que viene después, a nuestra patria celestial, a lo que Cristo ganó para nosotros. Que lo recibamos, que lo esperemos, que lo anhelemos y que vivamos como personas que están esperando ese día. Nos dice la Biblia, no sabemos cuándo va a venir nuestro Señor, no sabemos cuándo es nuestro último día aquí. Entonces vivamos como si fuera el último día aquí. Vivamos como si viniera mañana. Vivamos como si supiéramos que viene mañana. ¿Qué harías? Te apuesto que no te irías después del primer culto, sino que lo más seguro es que quisieras estar orando, escuchando su palabra hasta que lo vieras venir. Pero qué bendición que no sepamos cuándo, porque eso nos mantiene dependientes a Él, en devoción a Él, en adoración a Él. Y espero, hermanos, que no sea fingida jamás, sino genuina, en agradecimiento y como resultado de este amor tan grande que nos mostró, que nos tiene desde el pasado, en el presente y en el futuro. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias una vez más por tanta bendición, por tanto amor derramado sobre nosotros, por tantas promesas, por la esperanza que tenemos solo por ti, por la obra de tu Hijo, por su plan perfecto, Señor, por ese pacto tuyo con nuestro Salvador, por lo cual podemos gozarnos, por lo cual podemos esperar, por lo cual podemos luchar en este mundo y enfrentarnos a lo que venga, porque tenemos esperanza, porque no estamos en nuestras propias fuerzas, sino descansamos en aquel que nos amó. Gracias, Padre. Gracias por toda tu gracia. Gracias por todo tu amor. Te pedimos, guíanos, guárdanos, protégenos y haznos más fieles a ti. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos.